Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo. Pues lo primero de saludar a Javier Sierra. Javier Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, querido. La última vez que estuve en Roma y en la plaza de San Pedro, no podía evitar pensar que el obelisco que se sitúa en el centro es el mismo obelisco que vio San Pedro cuando le crucificaron boca abajo. No en el mismo sitio porque estaba en el Circo de Nerón, que creo que estaba desplazado un poquito, pues bueno, es no estaba al lado. Pero muy cerca, ¿no? Sí, aquello era la colina vaticana hace 2000 años, un lugar, por cierto, dicen las crónicas, lleno de mosquitos, nauseabundo, un sitio malo, y en esa colina, en las faldas de esa colina, muy cerca de ese obelisco, es donde los romanos ajusticiaban a sus reos, y claro, a Pedro, dice la tradición, lo crucificaron allí boca abajo, y se supone, y aquí entraremos hoy en el enigma del día, se supone que fue enterrado secretamente por sus seguidores, porque obviamente a un reo no se le daba el derecho de entierro, tenías que robar el cuerpo y sepultarlo con la honra que para la oficialidad no merecía. Claro. ¿Tú has estado en la tumba de San Pedro? Sí, se puede visitar, ya sabes, hay que pedir cita previa para entrar en lo que se conoce como las grutas vaticanas, aunque para los que tengan mucha curiosidad, y seguro que muchos oyentes la tendrán, se puede visitar también desde hace unos años virtualmente a través de la página web basilicasanpietro.va, y es una visita en 3D bastante interesante. Y yo sé que la historia de los restos de San Pedro, pues bueno, va desde que se muere San Pedro, desde que el cristianismo se convierte pues en la religión del Imperio Romano, hasta un tiempo más tarde cuando después comprueban que realmente eran sus restos, ¿no? Y esto tiene que ver con la construcción del Vaticano, tengo entendido. Efectivamente, bueno, esta es una historia muy interesante que se pone de moda cada vez que llega un nuevo papa, porque el pasado domingo, justo antes de la ceremonia que dio inicio al pontificado de León XIV, su santidad bajó a esa cripta vaticana y oró. Allí se colocó la tiara, allí estuvieron descansando las reliquias del palio y el anillo del pescador, es decir, que es un lugar para la cristiandad y para la institución vaticana muy importante, ¿no? Y claro, es un sitio con una historia muy curiosa porque hay todavía debate entre historiadores sobre si realmente Pedro llegó a Roma, fíjate, porque en los Hechos de los Apóstoles no se menciona ese viaje de Pedro a Roma, tampoco Pedro estaba entre los destinatarios romanos de la epístola de San Pablo, en la que se habla en fin, se menciona a los patriarcas de la ciudad, pero es cierto que a partir de un determinado momento muchos textos históricos, a partir del siglo II, mencionan la presencia de los huesos de San Pedro ocultos, escondidos en un lugar que no sería descubierto, y aquí viene la historia contemporánea, hasta 1941. ¿Hasta el 41? Hasta el 41, sí. La culpa, entre comillas, fue del Papa Pío XII, porque al Papa interesado por estas historias, era un Papa muy culto, el Papa Pacelli, bajaba de vez en cuando a la cripta, a las criptas vaticanas, y como él era un hombre alto, tenía que ir como encorvado, ¿no? En esas criptas. No estaban practicables, digamos, no eran un lugar común de visita. Así que decidieron, para hacerle un favor al Papa Pío XII, rebajar el suelo de esa cripta, y cuando lo bajaron unos 80 centímetros para que el Papa pudiera caminar de pie tranquilamente, se dieron cuenta de que habían dado con la parte superior de un enterramiento romano. Bueno, fue la primera pista, ¿no? Movieron aquellas piedras y se dieron cuenta de que habían topado con los restos de una basílica que en el siglo IV había construido Constantino. Sobre esa basílica estaban todavía los restos de otra del Papa Gregorio Magno del siglo VII, otra del siglo XIII, de Calixto II. Es decir, que aquello era como una especie de muñeca matrioska, ¿no? En la que se había ido construyendo en distintas épocas una construcción, una obra encima de otra. ¿Por qué? Bueno, pues cuando llegaron al fondo, y esto ocurre al año siguiente, en 1942, se dan cuenta de que ahí hay algo que permite sospechar que hubo una tumba antigua que quizá pertenecía a Pedro. Eran dos tejas.
sea, no nada sofisticado, ¿no? 2 tejas que tapaban un hueco que debía estar lleno de huesos, pero que estaba vacío. Sin embargo, hallaron huesos a su alrededor y lo más interesante, un muro que hoy lo llaman el muro rojo o el muro de los grafitis, porque está lleno como de grafitis, ¿no? De raspaduras, donde hay inscripciones en griego y en latín de lo más interesante. Por ejemplo, hay una que dice: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Claro, ahí ya se estaba diciendo que estaba enterrado el cuerpo de Pedro. Claro, y otro en latín que decía Petre eni, en griego decía Petre eni, Pedro está aquí. Y un monograma como de las letras P y E por todas partes que daba a entender que a partir por lo menos del siglo II mucha gente había ido allí y había raspado en esa pared que luego había sido cubierta por Constantino y por los siguientes papas hasta nuestros días, ¿no? Imagínate, esto se convierte 9 años después en uno de los anuncios más emocionantes de la historia de las reliquias, porque el 23 de diciembre de 1950, víspera de Navidad, el Papa anuncia por la radio, utilizó la radio porque era el medio futurista, ¿no?, de aquel momento, que se había hallado la tumba de San Pedro. No dijo los huesos, porque todavía estaban en investigación, pero es verdad que cuando se hicieron análisis de esos huesos, se descubrió que eran 9 fragmentos que pertenecían a un varón del siglo I, no cabía duda, a un anciano que llamaban el robusto vecchio, o sea, el viejo robusto de unos 60-70 años, o sea, coincidía todo con la imagen que teníamos de Pedro. Y además, fíjate qué curioso, eran huesos rojizos. En algún momento alguien los había envuelto con una púrpura de color rojo, que es algo que solamente se utilizaba para gente como muy importante, ¿no? Pues habían envuelto esos huesos en púrpura. La púrpura se había deshecho en 2000 años, pero había dejado tintados esos huesos, dando evidencia de que habían sido venerados. Así que, bueno, claro, se pensó que podían ser los de Pedro. Y un extra más, que esto sé que te va a gustar. No se encontraron en esos fragmentos que pertenecían a distintas partes del cuerpo ni un solo indicio de los pies. Ajá. Y esto es interesante, porque ¿tiene algo que ver con la crucifixión? Claro, si a Pedro lo crucificaron, como dice la tradición, boca abajo, los romanos, cuando crucificaban a alguien de esa guisa, para bajar el cuerpo de la cruz, lo que hacían es cortarle los pies, es decir, dejaban los pies colgados en los maderos y hacían que el cuerpo se desplomase. Por lo tanto, tiene sentido que no haya ni rastro de esos pies, porque en su momento, ya te digo, pertenecieron a ese instante terrible de bajar el cuerpo de Pedro de la cruz. Pero es interesante detenerse en los primeros siglos después de Cristo en Roma, porque claro, uno piensa de matan a San Pedro, lo entierran, pero en aquel momento los cristianos eran perseguidos por Nerón, que de hecho les culpó de aquel incendio en Roma, del que hay sospechas que fue el propio Nerón el que quemó Roma, porque quería ampliarla a través de planes. Y a San Pedro se le entierra, te he entendido, en una necrópolis del Vaticano, de lo que ahora es el Vaticano. Y claro, los primeros cristianos identifican el lugar de la tumba, comienzan a visitarlo en secreto, y yo creo que ya es en el primer siglo después de Cristo o en el segundo cuando se reunían directamente en la tumba de Pedro para rezar, ¿no? Claro, todo lo que se ha encontrado bajo la colina vaticana es coherente un poco con este relato que tú acabas de hacer, ¿no? Evidentemente los cristianos eran fugitivos de la justicia y lo que habían hecho es reunir los restos de su venerable apóstol, ¿no?, del príncipe de los apóstoles, de Pedro, y esconderlos. El enterramiento tuvo que ser por fuerza secreto. Hay crónicas como de Eusebio de Cesarea, que hablaba ya en el siglo IV, 325, dice que Pedro y Pablo estaban enterrados en Roma y que era secreto, claro, porque estaban en peligro. Hubo varias persecuciones posteriores al enterramiento que hicieron que probablemente los huesos fueran mudándose de lugar. Quizá por eso esa tumba de las tejas que te contaba antes se quedó vacía, porque en algún momento sacaron los huesos ahí y los escondieron en otra parte, ¿no? La historia es muy interesante, porque fíjate que en esos grafitis que antes te he mencionado, el nombre de Pedro no aparece completo nunca. Es decir, no estaba bien
poner el nombre de Pedro explícito, porque hubiera sido como marcarlo para que alguien lo hubiera podido denunciar y se hubiera podido saquear. Así que siempre son anagramas o reducciones del nombre, que esto también le da una interpretación a lo oculto que era esa tumba. Pero es a partir de Constantino del siglo IV, cuando ya el cristianismo se asienta, cuando deciden empezar a construir justo encima del lugar y de manera suntuosa, como para honrar el lugar. Es decir, que al menos desde esa época de Constantino hasta nuestros días hay una tradición, pero que hasta llegado el siglo XX, que parece mentira, no se hará una investigación seria sobre este asunto. Y después el tema, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con reliquias, ya no solo de San Pedro, ¿no? Claro. Y hay uno de las cadenas de San Pedro, que se supone que son las cadenas con las que Pedro fue encarcelado en Jerusalén, también en Roma, que también se dice que cuando el Papa León I las unió, milagrosamente se fundieron en una sola. Y tengo entendido que están expuestas bajo el altar de San Pedro. Tú, en cuanto a reliquias vaticanas, ya no sé si de San Pedro o de otras, porque hay muchas. Hay muchas, claro. A ver, la iglesia se construye sobre el culto a las reliquias en buena madera, ¿no? Y eso es una forma de honrar a esos momentos históricos. Fíjate, en el Vaticano se veneran dos que a mí me interesan mucho y que están justo encima de las grutas vaticanas, dentro de unas columnas que son las que sostienen la bóveda de San Pedro. Por un lado está la Verónica, el Santo Paño, que es algo que se expone muy raras veces y que, bueno, tiene sus réplicas en muchas Verónicas o en muchas santas faces que hay por toda la cristiandad, también en España. Y otra es la Sagrada Lanza, que está dentro de otra de esas columnas, que también tiene otras lanzas en otros lugares, ¿no? Esto siempre, lo de la multiplicidad de las reliquias, siempre ha sido visto con escepticismo y con prudencia, claro, pero ahí se supone que estarían las originales. Bueno, un día, si quieres, cuando volvamos a Roma, ¿no? Sí. Te hago la visita de las reliquias, ¿no? Del Vaticano y de alrededores, porque es fascinante, es una historia sin fin. Sí. Oye, y temas del espacio que te hayan llamado la atención últimamente. Llevamos un tiempo sin hablar del espacio desde que estuvimos charlando sobre este nuevo hallazgo que todavía está por confirmar, ¿no? Que encontraron DMS, que son, bueno, dos cosas que solo salen cuando nosotros hemos visto vida en algún sitio, en un planeta que está a 120 y pico años luz, y para eso todavía nos queda esperar, yo creo que para que llegue una sonda y vuelva, vamos, eso no se va a hacer, que llegue una sonda y vuelva, pero sí se va a lanzar un nuevo telescopio y para eso quedan un par de años, ¿no? Sí, bueno, ahora el tema, y no hemos hablado, pero bueno, hablaremos, también tiene que ver con las partidas presupuestarias de Trump, que sabes que ha cortado mucho el grifo. Claro. Es verdad. Y en la NASA están recomponiéndose ahora mismo, ¿no? Y viendo cómo mantienen vivos muchos de estos proyectos que ya estaban prácticamente en la rampa de lanzamiento. Así que repaso todo ese material, te cuento y te actualizo cómo está esta cuestión y cómo va a salir la NASA del atolladero de Trump y cómo está beneficiando, claro, porque esta es la cara B, cómo está beneficiando a Elon Musk y sus proyectos espaciales. ¿Este tema de los recortes le beneficia a Elon Musk? Claro, porque lo que no va al sector público... Amigo, claro, es que todo tiene esa cara B. En la administración Trump nos tenemos que acostumbrar a hacer análisis económicos y no tanto políticos. Esa va a ser la clave probablemente para estos próximos años. Claro. Oye, ¿qué tal va el Plan Maestro? ¿Has terminado ya con las entrevistas y todo? El Plan Maestro es el nuevo libro que ha sacado Javier Sierra, que ya tiene un par de meses en el mercado. No sé cuántas ediciones lleva, pero entiendo que muchas, pues los libros más vendidos en España ahora mismo. Lleva 4 ya. 4 ediciones. 4 ediciones, sí. Y siguen las giras. Bueno, de hecho, mañana me voy a Almería, luego estaré en Málaga, o sea, ahora me toca el sur, ¿no? Así que sigo. Tengo una pregunta, pues, por lo que me toca a mí cuando recibo a gente que me interesa mucho hablar con ellos y por lo que sea publican un libro y les invitamos aquí al programa. ¿Tú cómo haces para no repetir lo mismo en las entrevistas? Porque además, como sé que tú trabajas en el medio y que pues en fin, que sabes lo que cuesta hacer una producción y tal, y luego encontrarte con la misma respuesta que en las otras entrevistas. ¿Tú esto lo piensas o no lo piensas? Bueno, yo creo que se desarrolla con los años un instinto. Tú sabes, cuando tienes un público delante o un entrevistador delante, más o menos de manera, ya te digo, instintiva, es casi paranormal.
esto, pero sabes lo que más o menos le va a interesar, así que yo adapto siempre mi discurso, ¿no? No me gusta repetirme porque me aburro, yo ya me sé la historia, ¿no? Así que lo que tengo es que encontrar otras conexiones y otras cosas, y el libro sirve, por supuesto, como plataforma para derivar el discurso. Hombre, un libro como El Plan Maestro, que habla de los grandes enigmas del arte, que están detrás de obras, en fin, que todo el mundo tiene en la retina, es muy fácil para contar cosas sin repetirse. Oye, estás escribiendo... En fin. No estoy escribiendo. No hagas esa pregunta. No, prohibido. ¿Cómo voy a escribir, Alberto, si no paro? Es que además estoy seguro que como alguien te escuche decir que estás escribiendo, ya te va a llamar de la editorial y te van a decir, bueno, ¿qué? Entonces ¿para cuándo el siguiente? No, y no solo en la editorial. Tú sabes que hay un montón de lectores que nos escuchan y que están pendientes de todo lo que podamos decir aquí, de las pistas que podamos dar de cuál es el próximo libro de Javier o por dónde va. No. O sea, callado, vamos, como la tumba de San Pedro. O sea, no puedo decir nada. Javier, amigo mío, que vaya todo muy bien esa última parte de la tournée y nada, que charlamos el martes que viene. Venga, que así sea. Un fuerte abrazo. Un abrazo.